Vamos a hacer una lectura alternada del capítulo 1, Lucas 1, y alternadamente leer del 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38 dice así la escritura: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dijo, se turbó por sus palabras y pensaba que Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, ¿Todos? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Respondemos con el himno 77, campanas por doquier. De la segunda parte del himnario, Jesucristo, su nacimiento, canto tradicional organizado por Francisco Javier Corona Vázquez. Con la serie de sermones de la temporada de Adviento, con el título del mensaje: Dios es poderoso. Así que dejo lugar al estudiante en teología y anciano electo
nuestro estimado hermano José Alejandro Reyes Campos, recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura, hermanos. ¿Sí se oye, hermanos? ¿De afuera? En el Salmo 89. Salmo 89, versículos o versos del 5 al 18. Y lo vamos a leer alternadamente. En el último nos reunimos. Dice así la palabra del Señor. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tus brazos poderosos esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y sur tú los creaste, el Tabor y el Mon cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabamos tu santo y precioso nombre por tu poder y tu majestad, porque eres el soberano de la creación, que hace todas las cosas con perfección y les has dado vida por medio de tu palabra. Por eso nos acercamos a ti gozosos, contentos, Señor, de que nos hayas dado un Salvador en el cual nos podemos acercar al trono de tu gracia con tanta confianza y seguridad. Te pedimos que en el nombre de Jesús te agrades de lo que hoy se republique y que sean tus palabras que este siervo pueda expresar, aún conociendo la debilidad de este tu siervo, que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos redarguya y dé palabra a nuestro corazón según en nuestra necesidad y en nuestras dolencias, pero también, Señor, que nos alegres y que nos haga sentir tu amor en este día. En Cristo Jesús oramos y gracias por todo, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vayamos a la introducción del tema de este día. Arribamos en este tercer domingo de Adviento, celebrando las potentosas obras de salvación de nuestro soberano Dios. Los cánticos alegres que entonamos expresan nuestro sentir de gratitud y esperanza. Hemos visto cómo Dios, en cumplimiento de su pacto, se ha mostrado fiel siempre, acordándose de nosotros, dando cumplimiento a su promesa de enviarnos un Salvador. El Dios que hace todas estas cosas y que se revela en las Escrituras es Dios poderoso. Las páginas de la revelación escrita hablan constantemente del Dios que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra, y no solo las creó, también las sustenta y los guarda. Ciertamente a Dios no le vemos, pero ante nosotros siempre está la obra que da a conocer su existencia
y expone ante nuestros mismos ojos su poder, pues al observar con detenimiento a las criaturas, incluyéndonos nosotros mismos, los hombres, encontramos que nada pudo llegar a existir sino por la obra de un hacedor sabio y poderoso. Así nos es dicho en el Salmo 19, en sus versículos del 1 al 6. De manera particular, el salmista expresa en el versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De igual manera, el rey David exclama en otro salmo, al contemplar la maravillosa obra de creación, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en su comentario sobre este salmo, Juan Calvino expresa lo siguiente: la doctrina que se propone ilustrar este salmo es la excelencia del nombre de Dios, o su poder, bondad y otras perfecciones, tal como se manifiesta en su providencia y gobierno del mundo. El libro de los Salmos abunda en estas referencias. Otro ejemplo se encuentra en el Salmo 89, el cual acabamos de leer, que en algunos de sus versículos dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y en el Nuevo Testamento también se une a estas expresiones. Tomamos por ejemplo las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que podremos dirigir nuestra vista a cualquier dirección y seremos confrontados con esa manifestación de la sabiduría y el poder de Dios, que ha dado existencia primero y sustento después a todo lo que existe, y no podremos sino unirnos en cantos de adoración como soberano Señor de los mundos, o el mundo es de mi Dios. Pero ese poder maravilloso de nuestro Dios no solo se revela en la obra de creación, sino también en los poderosos hechos de la redención. Nuestra esperanza en el advenimiento de nuestro Salvador debe estar segura y firme, porque se sustenta en el poder de Dios. Es así que la proposición de este día, de esta tarde, es que en el advenimiento del Mesías Dios se muestra poderoso Dios. A través de los domingos previos hemos visto el significado tan importante que despliegan los nombres de aquellos hermanos a quienes Dios manifestó el cumplimiento de la promesa de redención. El nombre de Zacarías alienta nuestra fe, porque nos hace patente que Dios se acuerda de nosotros. El nombre de su esposa Elizabeth también nos hace mirar a Dios y descansar confiados, porque su nombre nos recuerda que Dios es fiel. Pero en los acontecimientos del advenimiento de nuestro Salvador también están presentes los ángeles. El ángel Gabriel, que anuncia tanto a Zacarías el nacimiento de Juan como a María el nacimiento del Mesías. Asimismo, el ángel que habla a José y el coro de ángeles que anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador. Es así que arribamos a nuestro primer punto, nuestro primer tema, que dice: Dios es poderoso. Cuando el ángel enviado de Dios se manifestó a Zacarías mientras éste ministraba en el santuario del Señor, y le dio la noticia de que su oración había sido escuchada y Dios haría que su esposa tuviera un hijo, no podía creer que esto estuviera sucediendo. En su asombro mostró sus dudas, pues preguntó: ¿en qué conoceré esto? Hizo la pregunta porque consideró las circunstancias. Dijo:
porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Seguramente la oración de Zacarías había sido hecha por mucho tiempo, muchos años antes. Ahora que el Señor responde, su esposa y él son ya de edad avanzada, y en su opinión aquello hace difícil, sino imposible, el cumplimiento de la palabra del ángel. No era el primero en sacar estas conclusiones al considerar particularmente su edad. En ello hizo exactamente lo que mucho tiempo antes había expresado Abraham. Aunque el ángel ya había estado hablando con él, no es sino hasta este momento y para responder a la pregunta de Zacarías que se presenta por su nombre. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas o nuevas noticias. Ante el asombro de Zacarías, el ángel le recuerda con estas palabras que es un ángel del Señor quien está hablando, y con la sola mención de su nombre hace callar a Zacarías, porque su nombre significa Dios es poderoso. Gabar, que significa poderoso, y él, que significa Dios. Es decir, que aunque Elizabeth era estéril y que ambos eran ya de edad avanzada, nada es imposible para Dios poderoso, porque Él crea la vida incluso de la muerte. La posibilidad del cumplimiento del nacimiento de su hijo no se fundamenta en posibilidad humana alguna, sino en la intervención poderosa de nuestro Dios. Así nosotros, hermanos, no debemos orar solo por aquellas cosas que nos parezcan que pueden llegar a suceder dadas las posibilidades que pueden estar a nuestro favor. La oración ferviente se funda completamente en quién es Dios y las promesas que nos ha dado. Por eso el creyente, como dice Calvino, por medio de la oración accede a las riquezas que tiene en Dios, ellas como una comunicación de los hombres con Dios, por medio de la cual, entrando en su templo, que es el cielo, los hombres interpretan y le piden insistentemente el cumplimiento de sus promesas. Pero en otro momento hablaremos propiamente de la oración. Por ahora basta decir que el fundamento de nuestras oraciones es Dios y sus promesas, y que Dios es poderoso y fiel para cumplirlas. Entonces, lo que el ángel Gabriel en su respuesta está diciendo al incrédulo Zacarías es que su esposa y él tendrán un hijo, porque Dios así lo hará. Dios no está limitado por las leyes de la temporalidad. Él es Dios soberano, Él es el Dios poderoso, y si lo ha prometido, lo cumplirá. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así arribamos al segundo punto. El advenimiento del Salvador es obra del poder de Dios. Ese mismo poder que muestra Dios en la respuesta a la oración de Zacarías es el mismo poder que ha mostrado a todo lo largo de la historia de la salvación, que nos es presentada en las Santas Escrituras. La salvación no viene como resultado del proceso del avance de la historia en sí, como un fenómeno puramente cronológico, porque lo que está muerto no puede generar la vida. Cuando el hombre pecó contra Dios al transgredir aquel mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se esclavizó a sí mismo al pecado y ciertamente murió, porque separado de aquel que es la vida no hay sino muerte. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Romanos: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De sí mismo, el hombre no podía tener esperanza de salvación. Si Dios no hubiera sido por nosotros en Cristo Jesús, la miseria nuestra no tendría solución.
Y en relación con la salvación vemos a Dios actuar por primera vez en la historia, en el mismo lugar donde estuvo la caída, en el Edén. No fue el hombre caído que, viendo la miseria en que había caído, buscó a Dios. Fue Dios que en su infinita misericordia vino en busca del hombre rebelde. Lo llamó, lo trajo a sí mismo nuevamente y empeñó su palabra de redención por medio de la simiente de la mujer a una humanidad caída, muerta a consecuencia de su pecado. Dios le empeña su palabra, su promesa de un Salvador. No que Adán y Eva de sí mismos o de su descendencia podrían superar esta terrible situación. La única esperanza del hombre es que Dios actúe con poderosa misericordia a su favor. Por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros. Esto es mucho más nítido cuando Dios llama a Abraham. Si Dios quería hacer una nación grande y poderosa, ¿por qué llamó a alguien como Abraham y Sara? Dos personas ya mayores, unos 75 años de edad y sin hijos porque no podían tenerlos. Sara era estéril. ¿Qué haríamos? ¿O qué habríamos hecho nosotros si se nos encomienda un proyecto de una nación grande y poderosa? Seguramente habríamos hecho todo lo opuesto, porque nosotros dependemos de las circunstancias, de las leyes que ordena la creación. Habríamos elegido personas jóvenes y fértiles, porque el éxito del proyecto dependería de eso. Así es, todo lo que hacemos o planeamos, lo hacemos tomando en consideración una serie de circunstancias o posibilidades para alcanzar un objetivo. En algún momento también Sara pensó que el tiempo estaba en contra del cumplimiento de la promesa de Dios que les había dado y acordaron ayudar a Dios. Idearon una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Al nacer el niño, ella adoptaría como propio y objetivo alcanzado. Abraham tendría descendencia. Sin embargo, Dios no había dicho que esa sería la vía. Todo lo que Abraham y Sara habían hecho era conforme a sus posibilidades. Consideraron las circunstancias, pero no a Dios, que es poderoso para hacer lo que promete. ¿Dónde estaba su dependencia de Dios? ¿Es que Dios no era suficientemente poderoso para cumplir la promesa? Ciertamente había aquí una lucha de fe. Creerle a Dios y esperar por completo en Él, o tomar el asunto en sus manos y buscar el cumplimiento. La respuesta de Dios a las cavilaciones de Sara fue: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Isaac es el hijo de la promesa, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Estamos a la expectativa de sus promesas, del cumplimiento de ellas en nuestra vida, en medio de las adversidades y de los problemas, de las enfermedades? Como dice, Él las va a cumplir a su debido tiempo. Él llegará a nuestra vida y solucionará las cosas a su debido tiempo. Así fue también el caso de María, cuando el mismo ángel Gabriel, que había traído noticias de lo alto a Zacarías, también fue a ella con el anuncio de la llegada del prometido, y muy particularmente que ella sería el instrumento de Dios para su llegada. Le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Una noticia maravillosa
que una doncella como ella recibió. En su caso, no era la edad de María la que estaba en contra, sino que no estaba casada aún, aunque sí comprometida. ¿Cuál era la respuesta del pueblo a esta situación, hermanos? No estaba casada. Y resulta que está embarazada. ¿Cuál era la? ¿Qué actuación tenía que hacer el pueblo en ello? Lapidarla, ¿no? Pero Dios todo tiene solucionado. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En respuesta el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, el poder de Dios lo hará. En conclusión de todo esto, de lo que la Escritura dice, podemos decir con corazones gozosos que tenemos un Salvador, porque Jehová nuestro Dios poderoso es para hacer todas las cosas y para cumplir sus promesas. Y tercer punto, el retorno del Señor. Nuestro Salvador, después de cumplir su obra redentora, muriendo en la cruz del Calvario, ascendió al cielo, desde donde esperamos con anhelo su regreso, como mencionamos el domingo pasado. Sin embargo, de esa promesa de su regreso han pasado 20 siglos. Para nosotros son muchísimos años. Esto puede desafiar la fe de muchos y puede también, como ha sucedido, suscitar la burla de los adversarios de la fe, pues señalan como evidencia de lo equivocado de nuestra esperanza, el paso de los años y el no cumplimiento de su promesa. La venida de nuestro Señor y el establecimiento de su reino en plenitud no depende de las circunstancias, como lo enseñan los dispensacionalistas, diciendo que Cristo no pudo establecer su reino la primera vez y lo pospuso para un segundo momento. Esta es una ofensa para Dios, para nuestro Señor. ¿No hay suficiente evidencia en la Escritura de que Dios es un Dios de poder? Su regreso no será como la primera vez, en humillación. Esta segunda vez será con una manifestación clara a todas las naciones de su poder, tal como se revela en el primer capítulo del Apocalipsis, en esa imagen de Cristo victorioso, que es ya victorioso y que gobierna con poder todas las cosas en los cielos, en la tierra, y la promesa de su pronto retorno es fiel. Para concluir, hermanos, la alegría que caracteriza las celebraciones cristianas del Adviento y Navidad no es un fin en sí mismo. Esa alegría es producida en nosotros por Dios, por sus poderosas obras realizadas a nuestro favor, como una muestra de su misericordia. Bien podemos expresar con el salmista, considerando nuestra pasada miseria y nuestra actual bienaventuranza. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré y no estaré callado. Al recordar y contar la historia de la salvación, nuestro énfasis debe estar en el Dios poderoso, que por amor de su santo nombre ha mostrado su poder, aplastando a sus enemigos y rescatando un pueblo para sí. De las Santas Escrituras aprendemos a esperar con toda paciencia y firmeza el cumplimiento de la promesa de su retorno. El Dios fiel lo ha prometido y en su poder lo cumplirá. Entre tanto, cantemos alegres, con alegría, como dice nuestro himno. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando a humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos, hagan coro
nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divinidad, por la divinal salud. Y digamos a una voz, en los cielos, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, mi Padre Celestial, no podemos más que decir amén, porque todo lo que tú dices se ha cumplido y se cumplirá. Sigue produciendo en nuestro corazón esa confianza y seguridad de que un día estaremos en tu santa presencia, de que nos gozaremos de estar todos juntos contigo, celebrando, Señor, tu victoria. Y aún así, Señor, danos paciencia para soportar las pruebas, para soportar las adversidades que nos asaltan cada día, Señor. Ayúdanos a vernos como tú quieres, Señor, una comunidad de santos que se aman, que se cuidan, que seamos ese pueblo que tú dices en la Escritura, ese pueblo de linaje, ese pueblo, nación santa. Gracias, Señor, porque sí merecíamos el pago de nuestras deudas, de nuestros pecados. Pero fuiste bueno, Señor, para con nosotros. Nos viniste a rescatar de la inmundicia y de la maldad en que andábamos. Nos diste vida juntamente con Cristo. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Gracias por el Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra que escuchamos, Señor, la pongamos por obra. Que demos testimonio de la verdad, de la luz. Que vean en nosotros que somos tus hijos. Que no tengan que descubrirnos. Que nuestros hechos manifiesten que te conocemos. Que donde quiera que nos paremos, hablen de nosotros como hijos tuyos, como hombres sabios y prudentes, mujeres sabias y prudentes, y niños sabios y prudentes. Ayúdanos, Señor, a que desde los púlpitos, de este púlpito, siga siendo palabra de bendición, de exhortación y de gracia para tu pueblo, para que seamos edificados unos a otros en todo tu conocimiento. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él que te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Y hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 71 a medianoche en Belén. De la segunda parte del himnario Jesucristo su nacimiento, 1850, música por Richard Willis, letra por Edmund Sears y traducida por George P. Simmons. Himno 71 a medianoche en Belén.